Podfest 14. Muy bien. Estoy dando mi peor perfil acá, ¿no? importa. Los podcasters no tienen espalda. Mira el cronograma, por favor. De última te puedes sentar en UPA de él, o él se puede sentar a UPA de él, o Es una opción. tranquilamente, acá no pasa nada. Bueno, seguimos acá en esta maratón podcastera. Esto le pusimos de nombre Podjam, le dijimos, que es básicamente juntar varios podcasts juntos y vemos cómo hacemos, ¿no? Pero acá todos somos podcasters, así que seguramente la manejamos de taquito, porque este es un oficio calado a cada uno. Así nos prepararon a todos en la escuela de podcaster. Por supuesto. International. Sí, te decían, grabá, dale, Sí. Voy a pedir por favor que de izquierda a derecha se vayan presentando. Arranco. Nombre y podcast, por favor, arranque. Nico Saraintaris, Raro Podcast. Chao, Saraintaris, Raro Podcast. Somos hermanos, aclaro. Martín Echeverri, Puta Ficción. Negro Paunero, Marvel Manía, no somos hermanos. Lucas Ferrero, Marvel Manía. Vitas G, Puta Ficción. Andy Fechi, Puta Ficción. Muy bien, tenemos a 85 personas acá en este momento. La idea era un poco juntarlos, porque podemos decir que son bastante distintos en algunos aspectos cada uno de los programas, desde por lo menos formatos, temáticas. Entonces, dentro de esto que queremos hacer, de debatir un poco sobre podcast y sobre cómo lo escuchamos, cómo lo grabamos, nos parecía copado que en lugar de ser nosotros siempre hablando con alguien, hiciera más tipo mesa redonda, llamémosle. Y como tienen la particularidad de que son todos programas que arrancaron este año, aunque el señor Ferrero tiene un derrotero podcastero, pasa por todos lados, desde comiqueando a como el go-to man cuando se necesita alguien que hable de cómics. Queremos hablar un poco sobre, por ejemplo, cómo les surge a ustedes el hecho de grabar un podcast. ¿Cómo conocen que es un podcast? ¿Lo conocieron hace 3 meses que existía esto? ¿Hace algunos años que lo escuchan y terminaron convenciéndose de hacerlo? Podemos hacer un orden en las agujas del reloj, si les parece. Por favor, Raro Podcast. ¿Cómo conocimos los podcasts? Yo escuchaba podcasts cuando iba al gimnasio en algún momento de mi vida, después abandoné, es evidente eso. Escuchaba mucho podcast yankee, de ciencia ficción, de literatura, y en algún momento le dije a mi hermano, que acá presente Chavo, y a algunos amigos, hagamos algo, hagamos un podcast, y surgió la idea de Raro Podcast, no me acuerdo ni cómo, pero y arrancamos. O sea, no hubo mucha mística, no tenemos un mito, un secret origin. No, es un embole, no, nada. Mis respuestas son las mismas. Mis respuestas también son las mismas. No, mentira. Yo escuchaba, creo que algunos podcasts sobre Game of Thrones por una enfermedad así propia. Cáncer, Sí. Y ébola, que me llevó a escuchar podcasts sobre Game of Thrones. Y no curaron ninguna, estoy al borde de la muerte. No, creo que escuchaba esos nada más. O como, digamos, por la enfermedad, sobre seguir el tema. Y me llevó a algo específico. El podcast surgió por culpa de Andy Fechi. Fue mi culpa, perdón. Sí, yo no tuve nada que ver, me llamaron y fui. No, veníamos charlando un poco de hacer algo por otro lado, o sea, ellos son locutores, yo laburo en tele, hago cámara, esas cosas, y siempre es como que estás como, che, esta historia, podemos hacer algo como esto, es gracioso, y un poco cada vez que nos juntábamos a charlar nos cagamos en la risa, o sea, a tomar cerveza y charlar y, che, esto está bueno, vamos a grabarlo, pasó un montón, todos dijeron eso, y de repente fue, bueno, hagamos algo sobre series, que también acá hay un poco de conocimiento enciclopédico de ciertos géneros y ciertas cosas, y nos surgió un poco la idea de eso, es como, pero ¿por qué vemos series? Es un problema en algún punto ver tantas series, ¿qué problemas tuvimos con las series? Y bueno, que sea un grupo de autoayuda, o sea, nos animo de esta. No, y además a mí, por ejemplo, me lo vendieron como, hay un universo
donde tu peso está dentro del promedio. Entonces, dije, bueno, te tengo que conocer. Claro. Y así uno se va a introducir. Donde la imagen no importa. Claro. No solo no importa, sino que está mal visto. El paraíso de los gordos. No, aparte estudiaste para hablar frente al micrófono, es como... Sí, claro, bueno. Claro, vos decías la escuela de podcasters, bueno, existe la carrera de locución, nosotros tenemos matrícula, los vamos a denunciar a todos ustedes en 5 minutos. Esto es ilegal, está entrando la policía en este mismo momento, un equipo SWAT por estas ventanas. Sí, no, el lobby que hicimos con la SAL, que es la Sociedad Argentina de Locutores, no pegó lo suficiente, así que por ahora, digamos que pueden seguir con todo esto. Sí, todavía no saben lo que es la radio, así que no van a saber lo que son los podcasts. Y pasando a Marvel Manía, que creo que debe ser tal vez la mejor idea de hacer un podcast que se me podía llegar a ocurrir en la vida, un podcast sobre Marvel Comics, es como que es lo más obvio del universo y no hay, ni siquiera en el español, conozco uno solo que es de España, que arrancó hace relativamente poco también. Marvel Mania se llama. ¿Cómo les cae esa ficha que ahora lo escuchás y decís es re obvio que hay que hacer un podcast de Marvel? Pero ¿cómo llegan a eso? Hola, ¿qué tal? En el 2008, Andrés Acorsi, el director de la revista Comiqueando, me comenta que quería hacer podcast para la revista y que quería hacer un podcast dedicado a autores. Entonces así conocí los podcasts. Y este año, con mi amigo Sebastián De Caro, me ofrece, durante todo el año que veníamos haciendo podcast sobre las cosas que nos gustaban, si quería tener un podcast dedicado a Marvel, y le dije que sí. Entonces Agustín, que es amigo mío desde TEA, donde estudiamos periodismo, le dije que me acompañara. Necesito un cómplice. Exacto. En esto que me pueda generar una coartada en caso de ser necesario. Exacto, que me acompañe en esta aventura. Claro, la idea original era hacer un podcast de TEA, no funcionó, ¿no? Y terminamos haciendo un podcast de lo que nos gusta. En particular nos conocimos estudiando, yo soy mucho más joven que él, aunque no parezca, nos conocimos estudiando, y nos pasaba que estábamos en la clase y quizá tirábamos términos como crossover, team up, y enseguida nos mirábamos como diciendo, ¿vos de dónde saliste? Y bueno, Marvel... Es muy parecido al ébola en un aspecto, que es fanático, puede liquidar la vida. Es una enfermedad. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento de Marvel a nivel mundial. Sí, igual ojo que creo que hay un cómic perdido que es de Evolor. Dejó el ébola, dejó algo bueno. Sí. No, y es un muy buen momento para Marvel en general en el mundo, con muchos nuevos fans, por así decirlo, que quieren saber cómo es este universo, que es fantástico, casi el mejor después de Nueva Chicago. Después de Nueva Chicago, por favor, eso se merece un aplauso. Ascendió, por favor. Podcast de Nueva Chicago, ojalá. Ojo. Empezó un podcast este año, ascendió su equipo, empezó un podcast este año, Racing es campeón, no sé. Piénsenlo. Les pregunto cómo encaran la temática de cada episodio. En el caso de Raro, por ejemplo, que como que cada uno tiene un tema en particular. Sí, nosotros somos 4, acá estamos solo nosotros 2, que somos, como ya dije, hermanos. Los otros 2 no son de la misma familia y no están, así que... Tienen una genética inferior. Sí, son inferiores a nosotros. Y cada uno tiene sus vicios y sus obsesiones, entonces cada uno investiga sobre un tema. El resto no puede decir nada del tema del otro, pero la idea es que en sí encierre algo raro nuestra idea conceptual es que sea una anécdota que se puede contar en un asado. Eso es básicamente lo que nos decimos a nosotros. Como vos vas a un asado y decís esto, contás una historia que das muy canchera y decís esto lo escuché en Raro. Chuck Berry y sus perversiones sexuales. Por ejemplo, ese sería absoluto. Un gran tuve que cortar el almuerzo esa parte. ¿A qué asado vas vos? Disculpame, yo nunca charlamos de saco. No, eso es de Son los mejores asados, lo que hablas de Chuck Berry. Pero esa es la idea básicamente, así que cada uno habla de lo que se le canta, nadie lo puede como censurar, pero tenemos que tener eso, como la mirada o el dato raro que lo transforme, que le dé un valor anecdótico al tema. Y después cada uno habla de lo que quiere. Chavo, por ejemplo, habla mucho de sexo, no tiene mucha experiencia, pero habla mucho. Es increíble. Y también quieres aprendiendo, ¿viste? Por algún lugar tiene que empezar. Es espectacular. Tiene toda la teoría, en el momento va a llegar a la práctica, seguro. El podcast, si algo te va a traer, son muchas mujeres, te lo puedo asegurar, absolutamente. Eso sí. Totalmente. Dinero y mujeres, el podcast es el mejor lugar al que podías llegar. Ver acá.
Desde Puta Ficción son se más fijan. temáticos. Vemos si ¿Hay una cuestión de la serie del momento o hacen sobre lo que les guste? Es más anacrónico, no nos fijamos tanto en la serie de la semana y eso. Nos dimos cuenta también que había muchos podcasts de series que hablaban como desde ser experto en series y empezar a dar como una crítica, y nosotros empezamos a hablar desde un lugar como del puro fanatismo, de ser espectadores. Unos pibes en la villa hablando de Paco. Básicamente, che, cómo me pegó. O sea, ¿Qué tal el trans allá? Bien. Claro. El trans allá vendría a ser Netflix en este caso. Claro. Sí. Y un poco Y ahora todo- por culpa de Mauricio el Paco va a aumentar. No aumenta, tiene impuestos. No sé. Pero bueno, en un poco lo que se fue dando es que nosotros no pensamos en una estructura a largo plazo, sino decir, vamos a hablar de esto y de esto. Los 4 primeros capítulos era como lo único que habíamos pensado. El primer capítulo dijimos, tenemos que hablar de Lost, que es cuando empezó todo, y qué nos pasó a nosotros con esto. Después, como los capítulos que habíamos pensado era series canceladas, que también es un trauma, que a cualquiera El que ve trance se series, mudó. una serie que cancelan de repente, decís no, o sea, es peor que maten un personaje, de repente no existe más, y entonces eso también como que nos llevó. Se queda una herida abierta que no vas a poder cerrar nunca en tu vida. No, y no solo eso, sino que uno como persona que es dueña de su propio canal, en ciertos aspectos donde uno puede decidir qué ver, uno también puede decidir cancelar series, aunque no las haya cancelado el network, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos esto, no sé, en tal capítulo me dejó de interesar, la cancelé, la veté. Y eso fue dando como lo que nosotros terminamos cerrando como una primera temporada y declarando la muerte de las series, y nos dimos el alta, nos autodimos el alta, o sea, todo saludable, todo con matrícula y oficial, Sí. y un poco nos dimos cuenta de eso, que el tratamiento que nos hicimos a nosotros mismos de hablar de series, un poco nos ponía a hablar de cómo consumimos historias, música. No hablamos de música en sí, pero cómo consumimos internet. O sea, hay un capítulo de YouTube también que decimos, pero esto también es televisión. No, ¿qué es televisión? ¿Qué es una película? ¿Qué es el cine? ¿Cómo vemos películas? Los invitados, hay uno que hicimos con invitado, con un actor que también como dio su punto de vista de, yo filmo una serie, quizás no la veo, pero digo, participó de eso, y finalmente ya no sé si somos un podcast de series, sino más de a dónde nos llevó ese momento de alto consumo de series. De consumo vicioso. Exacto, y ahora poder elegir, poder recomendar, poder aceptar una recomendación de cierta manera, como poniéndonos un poco afuera del experto y decir, cada uno tiene su experiencia y sabe. Con la literatura lo mismo, quizás nosotros vemos más cine y series, entonces como, chicos, ya estamos en una época que existe el torrent, no hace falta ver algo de esta época, no hace falta ver algo que te recomendaron, no hace falta ver lo que todos están hablando, justamente no es que no los propusimos, sino que nos salió eso. Vean The Wire. Además también nosotros, digamos, tratamos a las temáticas como dentro de lo que es la experiencia de la ficción como una especie de modo de vida, que es ¿a qué te estás exponiendo hoy en día? ¿Cuál es el estímulo que te está gustando, al cual te está gustando exponerte también, como dentro de lo que es nuestra militancia freelancer de alguna manera, También. donde la hora pico son las 5 de la mañana, y todo lo que conlleva el Todos los estilo de pagos son vida. virtuales. Sí, virtuales en todo sentido, o míticos, inexistentes, el camino del héroe. Marvel Manía. En nuestro caso, lo que intentamos hacer es seguir la continuidad de la historieta. Entonces, en los podcasts de cómics, intentamos de a poco comunicarle no solo a la gente de nicho, sino a los oyentes nuevos, conceptos y autores de a paso. O sea, si en el primero o en el segundo podcast le dedicamos un especial a un dibujante o un guionista, vamos a dejar afuera a mucha gente. Claro. Pero si de a poco vamos mencionando qué nos gusta y después le damos 5 minutos más en otro podcast y mucho más adelante hacemos uno dedicado a ese, la gente de a poco va conociendo que somos fanáticos de esos autores y que se lo vamos dando de a cuotas. Se les escapa el fan bastante. Bueno, eso es un poco lo que es más difícil de manejar. Pero más allá de todo, lo importante es que haya una continuidad. Entonces, tiene que haber un lazo que conecte de a poco, sea la parte cinematográfica, sean los cómics, sean anécdotas, que ya vendrán, sea entrevista a autores, que lo vamos a hacer, autores locales que trabajan para Marvel, y también
algo que a la gente le llame la atención. Por ahí que puede ser algo de la animación, algo de los muñecos. Entonces eso tiene que estar unido. Y unido porque todos los capítulos tienen que tener como la continuidad de una revista, que por ahí hoy ya perdió la chapa, ¿no? Porque ya pasaron tantas cosas que me lo mataron, lo revivieron, de que sea algo coherente. Entonces me parece, yo me centro en eso. Y bueno, con Agustín más o menos nos juntamos para pensar eso y para dónde va. Sí, los primeros sobre todo se ve que toman un poco como estructura, podríamos decir, las películas. Claro, porque para hacer como la entrada, digamos. Exacto, primero porque las películas es también donde hay mucho público joven, como bien destacaba Agustín, de gente que tal vez no conoce tanto las historietas, o entró por las películas, o algunos juegos muy cancheros. Entonces eso es interesante para que la gente diga, mirá, qué copado, esto también está basado en historietas más antiguas, no actuales, que tienen muchas colecciones, y por ahí una película adapta una historieta y no todas las historietas, porque hay gente que cree que Los Avengers es una historieta y fin, no que son más de 600. Entonces eso hay que ir a explicarlo para que otra gente también diga, qué copado esto. Eso para mí es como la función del podcast, informar o darle cultura a todo el mundo, y porque uno también crece, porque uno también se documenta o lee cosas nuevas para comunicar. Claro. Me parece que algo que Sí. en estos... Y por favor, métanse, si quieren hacer comentarios de lo que dice otro, la idea es que todo sea una charla, ¿eh? En esto que yo los escucho, y hay algo de que escucho también en otros podcasts o en charlas que se dan, digo, son temas que nos interesan, los cómics. Hay siempre una discusión sobre el canon y sobre qué es válido, qué no es válido. Yo que no soy lector, es como que un poco digo, bueno, pero lo que está afuera, lo que está adentro, y un poco, digo, comparando un poco también... ¿Lo preguntaste eso, inclusive? ¿No lo preguntaste por Twitter, puede ser? ¿Fuiste vos? No, creo que no, pero está un poco en la discusión, está en la discusión nosotros también con las series de, pero ¿por qué estoy viendo esto? Yo creo que es fundamental saber para dónde uno trabaja, depende de cada medio, ¿no? O sea, el podcast, un medio gráfico, entonces entender a quién le querés hablar o de qué manera. Y si le vas a presentar un autor marginal, una anécdota muy rara o lo que sea, darle un espacio a eso, pero para que aparezca eso, previo hay que generar un piso, hay que hacer algo que sostenga eso. Por ejemplo, The Wire, que yo soy muy fan, me encanta, me parece que si antes hablas un poco de HBO, de otras series más comerciales, después puede tener un piso de, mirá qué groso, está Game of Thrones, hay otras series y también está esta que por ahí no tuvo tanta audiencia, pero tiene una historia muy buena. Sí, pero a mí me pasa que la recomiendo, es como, pero es vieja. Digo, los cómics son más viejos que la tele, o sea, en algún punto... Sí. No lo digo despreciando, digo, la discusión que nosotros un poco estamos teniendo a lo largo de los capítulos es, ya no hay tiempo, digo, el podcast es un poco de eso, no hay un último capítulo. No, lo que pasa, me parece que te remarca que es vieja, habla más el comentario de él de que vos de tu recomendación, claro. Es más una inseguridad de él de que quiere que le des algo nuevo, algo que está de moda, para no perdérsela, al compromiso de ver algo que es hipercopado, como puede ser The Wire, o una serie vieja, divertida, y decir, bueno, ¿con quién hablo de esto? ¿Viste? ¿Cómo hablo de esto en un lugar donde nadie lo ve? Claro. Y un poco también del otro lado, que también nos pasa, el muy fan, a veces también tiene como esa diferencia, digo. Entonces lo que veo en los podcasts un poco es eso, es como que hablamos a cierto nivel que empieza a encontrar cada uno su podcast, que nos ha pasado, gente escucha un podcast de series o nos escucha a nosotros, o mismo, digo que es algo bueno de los podcasts, ¿viste? No, como decían antes, no hay saturación, o sea, hay tiempo para escuchar todos y escucharlos a los niveles, con los videojuegos se escuchaba también que pasaba eso, digo, cada uno tiene lo suyo, lo puede elegir y lo escucha cuando quiere, eso lo encontramos, no lo pensamos. Sí, sobre todo porque el podcast en sí, y específicamente el hecho de que haya tantos que son temáticos sobre todo, es porque por lo menos desde mi lugar como oyente, digamos, lo más interesante que le encuentro es el hecho de conocer cosas nuevas de las cuales no tenés la más mínima idea de qué es. Y que encontrar gente que sabe de lo que te está hablando y que te va a tirar algo que te abre una puerta a cosas que de otra forma no te hubiera llegado. Entonces tal vez hay una cuestión de lo que decía Lucas recién, de pensar, esto quiero que lo escuche alguien que no tiene idea de nada, o alguien que porque le gustó Guardians of the Galaxy, en el caso de Marvel Manía, dice, a ver, Marvel, a ver qué onda. Entonces, ser como más didáctico, podríamos decir, en cuanto a cómo presentar los temas. Sí, porque yo creo que más allá de cada podcast, de a poco, empieza a generar su propia Biblia, su propia lógica. Claro, sea un podcast de series, de cine, de videojuegos, cada uno de a poco va descubriendo para dónde quiere ir. Por supuesto que el nuevo oyente o el oyente de nicho que ya sabe de lo que estás hablando,
quiere un cierto respeto, pero no hay que vanagloriarse de que cualquier persona puede conocer a tal autor o a tal diseñador de juego o a tal director. Entonces, si das una leve presentación de que este dirigió tal, como para que esa persona después lo googlee o lo busque en un libro, en donde sea, genera un poco más de cariño y algo más, genera como una especie de compromiso con las personas que te oyen. Entonces después es más fácil que se encariñen o que tengan una devolución de algo que por ahí fue un poco más amable a la hora de hablar. Y tenés que partir, o sea, no te garantiza que las personas vayan a decir, bueno, ya hablaron en el episodio 2 y ya sé de qué están hablando, porque no sabés si lo escuchó o no la persona, pero tenés que partir de eso. Vos haces este medio y a partir de acá la persona que escucha se supone que si te viene siguiendo no va a estar en bolas. Es difícil, más un tema de Marvel, porque tiene muchos fans recontra cebados que saben nombre de cosas, referencias absolutamente oscuras, enciclopédicas, totalmente. A nivel estadística de NBA, ¿viste cuántos rebotes metidos están dibujados? Claro. Pero al mismo tiempo tenés a toda la otra gente que le apasiona, que va a ver Guardians of the Galaxy sin tener ningún trasfondo de superhéroe y dice que peliculón y quiere investigar más. Eso está creciendo mucho a la hora de Marvel. Fue como que ganó cierto prestigio con los años de dejar de ser simplemente historietas para niños, ¿no? No, por eso decía que, sobre todo hoy en día, y después de Guardianes de la Galaxia, es como que era la idea más obvia del mundo que hacer un podcast sobre Marvel. Y no hubiera, era increíble eso. Yo creo que, más allá de todo, acá los chicos que hacen Raro y series, como para cerrar el concepto, me parece que en el fondo, más allá de la lógica, la continuidad y la coherencia, es que yo creo que seguro los oyentes que cada podcast tiene, a medida que va pasando el tiempo, no solo se hacen fan de los que hablan, sino diciendo, a él le gusta mal esto, a este tira chistes internos por esto, no digo que sea todo chiste interno, pero que se genera un compromiso que es importante que esté, no solo por lo que uno se identifica, sino porque los oyentes después dicen, che, me compré esto y me gustó, y me lo recomendaron en tal lugar. Y por ahí una persona que vio True Detective, no sabía quién eran los escritores, vos le decís, mirá, este tipo va a escribir esto, estate atento. Y ahí es donde me parece que empieza a haber una relación, que es lo más interesante. Y han tenido en general feedback del público, les han hecho comentarios sobre sus programas, se han sorprendido por la recepción que puede haber tenido, fueron cosas que no esperaban, para bien o para mal, para cualquiera de los dos lugares. No sé quién quiere. Nosotros tenemos una anécdota. Acá Chavo contó una técnica sexual de nuevo que se llama el nevado, que le voy a dejar el micrófono para que la explique. Por favor, necesitamos contexto en la anécdota y no podemos sin saber qué es eso. Brevemente. Ya se roba. Es ir al baño a cagar y aprovechar el viaje y hacer dos cosas. Te tocas y cagás y acabás encima del sorete. Es impresionante. Era lo que le faltaba a la Podfest, era esto, exactamente. Maravilloso. Cambiar de lugar. Sí, no, ya te alejate un poquito, te diría, fíjate por las dudas. Y había gente que no quería decir pija, boludo. Sí. Ahora quiero saber qué pasó con eso. Claro, y ahora pará. Por favor, ¿qué fue lo que vino después de eso? Bueno, dos cosas. Así nació el Bisnick, que esa es la primera. Y la segunda es que tenemos un oyente, tenemos nombre y apellido, ahora no me lo acuerdo en este momento, no sabemos, o sea, sabemos quién es, pero no conocemos la cara, que nos mandó dos fotos muy fuertes. Una era un nevado, una interpretación de lo que es el nevado. O sea, no era lo que nosotros... Elige tu propio nevado. Era sobre su propio ombligo. ¡No! Y ahí había hecho como una especie de torta. ¿Tenía la caca encima del ombligo? Con la torta con la manga y todo bien. Terrible eso. No, es tremendo. Le mandó felicitaciones, aparte. Le dijo gracias por hacerme descubrir este mundo nuevo. Dos mails con dos fotos y solo la foto. Claro. Yo le Solo las fotos son chaquetas. a eso le llamas nevado. Eso es compromiso. Eso es compromiso, eso ahí está. ¿Ya le pusieron el IP? No, claramente lo que decíamos recién, explicar las cosas para que le llegue a la gente verdaderamente. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de que aprendieron algo nuevo, además que no conocían. Mismo, claro. Totalmente. Desde Marvel Manía. Mandan tapas de cómics. Cagadas también, ¿no? Un nevado arriba de un... Hay muchos cómics que son para hacer un nevado. Manda la tapa de DC cagadas. Claro.
Sí, a ver, la respuesta del público fue muy grande, sobre todo el primer podcast, tuvimos muchos oyentes y una sorpresa con números, pero a medida que, bueno, fuimos haciendo uno por semana, empezamos a encontrar que había un montón de gente que en Twitter o que, bueno, en nuestros Facebooks sumaba a otra gente y lo compartía, y claro, el primer podcast por ahí siempre es el que más se escucha porque es el que más se comparte, o es el de los amigos, la novedad, el primero. Además. Pero claro, después uno piensa que en el segundo, en el tercero y los que siguen va a bajar el número y se mantuvo bastante alto. Yo creo, desde mi punto de vista, que tiene mucho que ver con el crecimiento de cada uno en la vida. O sea, no solo haciendo el podcast, sino para dónde querés cambiar. Porque por ahí también viene una reflexión que por ahí no tenga que ver con Marvel, sino algo que uno recomienda. Y de a poco creo que crece todo, me parece a mí. Y también el reflejo de ver gente en redes sociales que te menciona, que dice, che, muy bueno, lo escuchamos. Y eso a mí me sorprendió completamente, no esperaba para nada, porque yo no haría eso, me parece. No solo felicitaría a nadie. Le contesta, tenés problemas, fíjate, replanteate la vida porque me estás mandando un tuit a mí, Margarita, como que no da. Carlos Amato, por ejemplo, este pibe que es divino, es medio hincha de Chicago, encima más divino. Pero no, gente a rolete que le gusta Marvel o le gusta en general el podcast, ¿no? Sobre Marvel quizás mucho no le gusta, pero lo escucha porque son tus amigos, ¿viste? Eso es algo espectacular, el tema de lo que decía Agustín sobre el tema de lo que es el cariño, o a veces que gente muy cebada ya quiere elegir el podcast que sigue, como por favor hablen de Spider-Man, o por favor... Bueno, en el podcast de Comiqueando eso es una locura. Un clásico, además. Totalmente, el podcast de Comiqueando pasaba siempre, pasa todavía, pero eso a nosotros nos sorprendió y yo estoy de acuerdo, creo que un mimo a veces en redes sociales, Carlos, que es muy fan de nuestro podcast, siempre tira la mejor y mucha gente a veces te sorprendés porque se identifican o cuentan anécdotas de que contamos y no sé, es como algo que, bueno, esto que decía antes, el compromiso, eso me parece que es muy sano y a nosotros nos pone contento porque intentamos darle lo mejor. Y de ustedes así, nosotros, el público... Tuvimos 2 o 3 capítulos. Se han bardeado. No, pero, a ver, nosotros tuvimos un par de capítulos en el que dijimos, nos van a cagar a trompadas. Nos metimos con temas donde hay fanáticos muy hardcore, hicimos un capítulo de superhéroes, donde, viste, no sé, por ahí, viste, de golpe decís que, no sé, que Trollgor es más poderoso que Sontror, y listo, ya está, te está esperando la salida, sabe dónde vivís, porque es un hacker además. Aguante Trongor. Y después también otro capítulo, bueno, nosotros cerramos la primera temporada con un capítulo que se llama La muerte de las series, donde decimos que las series murieron, no están tan buenas, después de haber generado una base de público de un podcast de series, ¿no? Entonces, se está diciendo, desperdiciaste tu vida escuchándonos. Claro, ¿viste? Vos que escuchaste toda la primera temporada, bueno, las series murieron, ya fue, no están tan buenas lo que viene, no hay esperanzas, eso era como un capítulo muy apocalíptico. Y para nuestra sorpresa, la gente es una cosa que la tenía latente, todo lo que estábamos diciendo y que enfermedad. Por la cual teníamos miedo, de golpe nos encontramos con que hay gente que no solo lo piensa, sino que por ahí se lo haces pensar y dice, ahora que lo decís puede ser, no sé, o por lo menos está abierta a pensar, que uno por ahí se cree que se está metiendo con gente muy fundamentalista y no es tan así. No es tan así, claro. Y también lo que nos damos cuenta es que para mí no es tan así porque la gente vio más series que nosotros. Además, ¿no? La gente que no hace podcast ve más series que nosotros. Claro, en algún punto... El tiempo que les lleva a hacer un podcast está viendo una serie. O sea, ya en ese sentido seguro que vio más series. Pero no, más allá de eso también hay gente que nos comenta el capítulo, nos hace un repaso del capítulo, frases, es como, también eso es como, yo dije eso y alguien lo escuchó y le quedó. Como decía el chico anterior, también es como que cosas que quedan y que nosotros dijimos en un contexto de vamos a reírnos un poco de nosotros o a hablar un poco de nosotros. Y bueno, y también puedo comentar un poco también que como intentamos también hablar un poco en serio, a veces nos toman en joda y cosas que nosotros decimos en joda nos toman en serio. Y eso también es algo que nosotros tuvimos que aprender y nunca llegamos a veces, o sea, cosas que decimos a veces... Esto también pasa en los podcasts, que hay como baches y yo empiezo a hablar después y te editamos. Mientras pienso, tengo el cerebro trabajando, no, que a veces decimos cosas en chiste y nos toman medio en serio y como que se enojan y más allá del canon y eso es como no podés decir eso al aire.
Con Sortor no se jode. Claro. Y en algún punto nosotros decimos, pará, que tuvimos discusiones fuera de aire, tipo, vamos a dejar de hablar de esto, vamos a dejar de decir que, yo qué sé, Sex and the City nos parece una serie minita, digo, pero no lo decimos como negativamente, digo, es como una cosa de, che, bueno, armamos un capítulo seleccionando series como Nocturno selecciona música, no había un contenido en eso. Entonces, un poco eso no nos esperábamos, también ciertas reacciones que dijimos, bueno, no vamos a cambiar tampoco por eso. Y eso, digo, algo que también me parece que, o si no les pasó en otros podcasts, de decir cosas que generan como reacciones reales, o sea, che, esto de verdad. Igual te digo, lo mejor que te puede pasar en un podcast, porque uno a veces, se genera una dinámica en la cual hay un ida y vuelta, uno habla, dice cosas, de golpe uno dice algo que cree que es una genialidad o un chiste buenísimo, estos dos hijos de puta la dejan pasar, no dicen nada, y después un completo extraño en Twitter te hace una cita diciendo, no, boludo, buenísimo lo que dijo alguien, porque por ahí no nos reconoce las voces, y pone la cita de tu chiste y dices, ya está, todo valió la pena, gracias. Si se escuchan en el segundo capítulo decimos, nos ponemos en pija imbécil. Lo dijimos nosotros. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, porque el tiempo es tirano. Les voy a preguntar lo que les hemos preguntado a todos los que pasaron por acá. Desde su experiencia, tanto grabando podcast como escuchando podcast, ¿qué le pueden recomendar al que quiere arrancar ahora a grabar? Sobre todo tanto Puta Ficción como Raro, que en los últimos capítulos hicieron como en Raro hubo varios ajustes de un montón de cosas que claramente ahí se dieron cuenta de algo. ¿Qué le pueden recomendar al que quiera arrancar ahora? Desde un punto de vista personal, Desde un punto de vista personal, que lo hagan. Nosotros nos mandamos muchas cagadas en el camino. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. No, ustedes, nosotros, todos, Sus oyentes, además. Literalmente. O sea, el nevado, ¿qué más te puedo decir? Lo que hagas de comentar. Nuestra técnica es muy pedorra. Ninguno viene del ambiente de radio. Ninguno sabe muy bien lo que está haciendo. Tenemos un iPad pedorro en el medio de una mesa. Grabamos en distintas casas. Somos 4. En 4 casas distintas grabamos y ahora dejamos una que es la que mejor se oye, pero porque fuimos probando. No tenemos mucho prurito al sacar las cosas o al hablar sobre ciertos temas. Nos parece más importante hacer que ver, o sea, como que quedarse y hacerse preguntas. El autocuestionamiento es lo que te frena y no está bueno. Entonces, nada, eso. Si tienen una idea para un podcast, háganla. Lo que sí, traten de pensar algo, creo que ya lo dijeron antes, algo conceptual, que era un poco lo que decía Gus, que busquen un punto de vista o algo así, porque ahora hay muchos podcasts y es difícil elegir. Entonces, si vos no te diferenciás por algo, aunque suene medio soberbio, pero no, es diferenciarse no en términos de que es mejor o peor, sino que es distinto, que puede ser algo bueno o algo una chotada, pero es distinto. Sí. Tratar de encontrar eso. Me parece también algo que, perdón, Sí, pero es eso que decís, buscar algo diferente, me parece que es mejor, que a nosotros nos pasó también, como en vez de buscar algo diferente, buscar algo propio, porque también diferenciarse tal cual es desde no parecerse a, y también pasa, digo, y es confuso porque sí, igual no digo forzar las cosas, no, como hablar, estoy de acuerdo, hay que hacerlo y te vas a dar cuenta, o sea, lo más importante es hacerlo. Es hacer, tal cual. No, eso sería básico. Sí, yo coincido plenamente. Para mí está dentro de la filosofía del hágalo usted mismo, del punk, de esa cosa de tocar 3 acordes y a la mierda. No importa la verdad cómo empiecen, lo van a hacer como el orto, no importa que tengan un micrófono alemán al principio. De verdad, lo van a hacer mal. Escúchenlo y vayan mejorando y ya está. Te va a dar ganas de comprarte un micrófono. Está lindo comprarse un micrófono alemán, Lucas, pero bueno. Yo creo que la idea primero es ¿por qué querés hacer un podcast? ¿Qué tenés para contar? ¿Sobre qué? Y después, antes de por ahí lanzarte, si querés hacer un podcast, yo buscaría en Google podcasts importantes, que ya tienen una época o algo, para sacarle ideas o herramientas para vos poder cómo meterlas adentro de tu podcast. Yo escucho un podcast que se llama Dune Podcast, habla sobre las novelas de Duna. Es muy freak, pero es muy bueno. O sea, hacen entrevistas, hablan sobre las novelas, las películas, cuestionan y hay un montón de ideas, ellos son yankees, que están muy bien. Yo creo que lo más interesante, más allá de diferenciarse y el concepto, la idea es ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que a vos en otros medios tal vez no te permite hablar que lo necesitas? Porque muchos podcasts en este país hablan de cosas que en la radio no se hablan.
Absolutamente, Entonces, de hecho es lo más importante que se encuentra, ¿no? Hoy es una pelusa de ombligo que está empezando a molestar. No le marca una agenda hoy a los medios, pero sí marca que mucha gente de radio tiene su propio podcast y habla de algo. Entonces es como una rebelión, pero que necesita un sostén. Entonces me parece que aparte de diferenciarse, la identidad y el cómo comunicarlo es muy importante. Yo, por ejemplo, mira, me gustaría dar un consejo yendo un paso más adelante. Así somos en Puta Ficción a la vanguardia. No, supongamos que, o sea, porque sí, desde ya me adhiero a todo lo que se viene diciendo. El audio, diferenciación, identidad, por qué, que sea propio. Todo eso sí, ponele que ya lo tenés. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, este es mi consejo. Está la fantasía podcastera de grabarte 6 horas y que sea buenísimo. Puede pasar, pero hay grandes chances de que no sea buenísimo. Entonces, mi consejo es 10 minutos. Pongan rec y denle 10 minutos. Ya tienen todo lo anterior. 10 minutos de gloria. Por ahí la primera te sale mal, reháganlo un par de veces. Y una vez que tengas eso, la identidad se hace sola. Pero con 10 minutos de dinámica, de ida y vuelta, de que no haya baches, de que esté bueno, de que te haga reír. Y todo eso, eso es como para mí la génesis de algo que después puede llegar a ser un podcast bueno. Una cosa que quiero agregar. Sí, por favor. Es fundamentalmente hacer algo que te dé placer, que te guste, digamos, no, parece una obviedad, pero digamos, ustedes no, si no te gustan en serio no podés hacer tu podcast, por así decirlo. Esa fue la pregunta que se generó igual, por eso lo decimos. No, pero lo digo en serio. Igual ojo con un podcast de odio, digamos, como cuestión que reacciona. Por ejemplo, a ver, un podcast de odio a Marvel. O sea, podría estar ahí también. No, mira, claro, yo creo que a ustedes les gustaría escucharlo. Sí, claro, porque aparte te hace fanservice. Porque te da la posibilidad de que toda la gente que odia después diga, a ver, che, ¿qué tal esto? Entonces además, te ayuda más. Eso cuando apagás el grabador viene esa parte. En realidad a mí no me gustó tan saga, pero por las dudas, porque no quería cagarle en la cabeza a la gente, ¿no? Pero posta hacerlo con placer, hacer algo que te guste, disfrutarlo, digo, porque si no, si te lo vas a tomar con todo, como la profesionalidad, como si fuera un laburo, y lo vas a pasar mal como si fuera un laburo, no, disculpa, pierde el sentido. Yo la paso muy bien, disfruto mucho estar ahí, nos cagamos de risa con Lucas, no podemos hablar de caca acabada, porque viste, chicos de 15 años, pero la pasamos bastante bien, sin marihuana, sin cocaína. No, un Marvelmanía H-rated, ¿no? Puede salir. Ya vendrá en algún momento, porque Marvel tiene una parte más oscura, totalmente, más totalmente. adulta, así que ya se vendrá un crossover con Rara. Un Marvelmanía Max, exacto, ¿no? Exacto. Por favor, digan dónde, quienes estuvieron escuchando esto, que esto lo vamos a subir por supuesto después, dónde pueden escuchar cada uno de sus podcasts, por favor. A nosotros nos pueden escuchar en radiopodcast.com, estamos en SoundCloud también, Radio Podcast, en iTunes, y en Facebook somos facebook.com/Radio Podcast. Twitter no tenemos, salvo los personales. Digan los Twitter personales también, por si alguien quiere mandarles un tweet. Che, explícame cómo era esto del nevado, que no me acuerdo, mandame la foto. Quiero ver esa foto que dijiste. No, la vamos a subir, hay que ver si le ponemos algún tipo de pixelado o algo, que son medio fuertes. Pero incluye nuestro apellido, que es un poco complicado. Mi cuenta de Twitter es Nico Saraintaris y la de Chavo... Ah, no, la de Chavo nada que ver. Chavo con 2B corta y 3 O. Eso ni hija de Posible acordar. La mía es @ETCMartin. El podcast, si ponen Puta Ficción Podcast en Google, va a aparecer. Igual Mixcloud /Puta Ficción, creo que, ¿cómo se llama el otro? El Tumblr /Puta Ficción, o en Twitter @Puta Ficción. Y iTunes también. Nosotros, la productora de Seba de Caro es Chak, CHAK, ahí en el sitio de él están todos los podcasts nuestros. Chakfields.com. Exactamente, sí, o sea, le pueden buscar también por Google, y también estamos en iTunes, pueden poner Marvelmanía SoundCloud y aparecen. En Twitter el mío es @lucaferrero83. El mío es @negropaunero. ¿Y sus twitters? El mío es @vitasg y @andifechi. Bueno, les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de sentarse acá con nosotros para charlar un poco, y les pido por favor un enorme aplauso para estos muchachos. Muchísimas gracias,